Habíamos quedado aquí en incremento total, ya hemos pasado lo que regla de la cadena. Ustedes tienen ahí estos ejercicios por resolver. Ahora tenemos el incremento total. Nuestra cosa, como ustedes ven en la gráfica, que no describe, ustedes ponen este punto A hasta este punto B, cuál fue la variación de la función, ya, en sus dos ejes, tanto en el X como en el Y, que está representada y se calculan a través de, fíjense, en un principio hacen la unión del punto con la secante, y luego la tangente, que no es más que o sea, de la secante, cuando van y siguen, fíjense, en este sentido, con la manecilla de reloj, llega un punto en que se transforma tangente. ¿Cómo sé que yo es una tangente? Porque ¿por qué? Porque ya estamos cumpliendo con la definición de la derivada, ¿no? Que es la tangente que toca la curva. En este caso tenemos acá la y igual a f de x, ya es un solo punto. Ya fíjense, esta secante está cortando a la curva en dos puntos, en el punto A, en el punto B. Pero si la hacemos girar más abajo, vamos a encontrar de que la curva secante se transforma en la recta de esta secante se transforma en una recta tangente. Y fíjense ustedes, con respecto del punto A hasta el punto B, estamos viendo en este caso la diferencia, el diferencial de y por un lado, en cuestión de cuando tomamos el ángulo y el incremento, y el diferencial y el incremento. Que aquí estamos viendo abajo en la axis, en el eje X, el incremento que estamos apreciando. Y fíjense ustedes acá que tenemos el f de x, o sea, la función original sin incrementar, con este incremento que estamos viendo acá. De eso trata el tema del incremento total. Y dice, se llama así a una expresión analítica que relaciona las variables independientes con su incremento. Se expresa la distancia entre dos puntos muy próximos, dice. Se la representa como delta f, siendo f la variable dependiente. Para su comprensión ilustraremos con los siguientes casos. Si la función es una variable y igual a f de x, por lo tanto, dice su incremento total, esto lo han debido ver en cálculo 1, es igual a delta y, ya de la función incrementada menos la función sin incrementar, y es lo mismo, el mismo trato, el mismo método que se hace con una función de dos variables. Solamente aquí vamos a ver de que va a haber incremento en las dos, en el par ordenado x, y ahí en la función sin incrementar, ¿no? Y si es de 3, pues sigue siendo lo mismo en x, y y z, y así sucesivamente para la cantidad de variables que tenga la función.
Bien, entonces, vamos a ver un ejemplo aclaratorio. Sencillo, esto es solamente ver la variación que existe ya en la distancia de un punto al otro punto. Dice hallar el incremento total en Z y CD, nos da la función de 3x menos xy cuadrado. Y fíjense ustedes que yo tengo aquí mi función o la ecuación del incremento total, ¿no? De delta Z. Y ahora lo que hacemos es aplicar eso. Hemos visto de que delta de Z va a ser igual al F de X más el incremento en X, Y más su incremento respectivo, obviamente que en Y, menos la función X, Y. Ahí lo tenemos. Y vamos a reemplazar. Fíjense ustedes que aquí en X más delta de X voy a reemplazar donde exista X, voy a reemplazar yo por X más delta de X. Y donde exista Y voy a reemplazar el Y más delta de Y, su incremento. ¿Dónde la voy a hacer? En esta parte de acá que es mi función incrementada. Entonces, si esta es mi función original, fíjense, yo tengo aquí el Z 3x menos xy cuadrado. Ya he dicho que 3, y aquí tenemos una x, entonces en vez de x voy a poner x más delta de x. Y lo hago acá, fíjense, el 3, y aquí estoy reemplazando, la estoy incrementando la función original, x más delta de x, menos, dice, xy cuadrado. En x vuelvo a reemplazar x más delta de x, fíjense, x y y, en vez de y pongo y más delta de y elevado al cuadrado. Eso tiene que tener mucho cuidado, que ahí es donde se me equivocan siempre. ¿Ya? Y cierro paréntesis porque estoy representando y estoy identificando mi función incrementada. Y ahora, luego me dice, tengo que restarle la función sin incrementar, que la tenemos tal cual como está, 3x menos xy cuadrado, lo tenemos acá, fíjense. Y luego ya es álgebra solamente. Fíjense, aquí multiplico 3 por x, 3x más 3 delta de x, menos, esto pongo lo mismo aquí, aplico producto notable, y cuadrado, menos 2, ya lo saben, menos esto. De ahí lo que voy a hacer es reducción de términos semejantes, lo que se pueda restar, sumar, se lo hace. Y aquí me da una condición a mí, fíjense.
Depreciar los términos superior al segundo orden, dice, ¿no? Entonces, fíjense aquí, el delta de X va a tener este incremento de 0.001 y el incremento en Y va a ser de 0.002, pero ya cuando yo multiplique el X por el Y, fíjense de que se me hace ya que prácticamente ya el incremento se me hace cero, no va a ser algo que se va a poder notar, ¿no? Al menos si usted mide qué sé yo, dos reglas, aparentemente la vemos de que son el mismo tamaño, todo, pero si hay milimicronésimas que no las puede distinguir el ojo, ¿no? Humano, ¿no? Solamente a través de microscopio se pueden, pero esos son para otro tipo ya de trabajo que se está haciendo. Entonces todo esto de acá vamos a depreciar, dice el X al cuadrado, fíjense, también se deprecia. Y al final hemos hecho eso, fíjense que aquí 2 por donde haya aquí delta Y cuadrado, dice, ¿no? Igual se va a depreciar aquí el delta X por delta Y, igual se va a depreciar aquí esto peor. ¿Ya? Entonces, fíjense en lo que me queda a mí. 3 delta X menos XY por delta Y menos delta X por Y cuadrado. Entonces, solamente donde exista el delta X y el delta Y voy a tomar ese valor porque me lo está diciendo, ¿no? Y el X y el Y, qué sé yo, ya nos van a dar el punto, qué sé yo, nos irán a decir en el punto 4,5, qué sé yo, ahí vamos a tener ya nosotros para reemplazar aquí, ¿no? Aquí no vamos a reemplazar nada, aquí en 2 por 4 por 5 por delta Y que es 0,0002 y lo mismo acá. Ahí es reemplazar y hallar un valor. Bien, eso es todo en cuanto al incremento total de una función. Ahora vamos a ver lo que es la diferencial total. Espérenme 2 minutitos, jóvenes. Y jóvenes, continuando. Se llama así una expresión analítica, dice que se relaciona las derivadas parciales con sus incrementos. Ahora están viendo ustedes que la diferencial total relaciona el incremento más sus derivadas parciales. Anteriormente en el incremento no veíamos nosotros una derivada, ¿no? Solamente hemos visto de que el incremento era igual a la función incrementada menos la función sin incrementar, que la tenemos ahí, esa parte, ¿no? Y ahora la diferencial total también, a veces cuando uno pide, calcule el incremento total, que es una cosa sencilla, me vienen y se equivocan con el diferencial total. Entonces ustedes van a ver de que en cálculo 1, ustedes han visto de que
el diferencial de y era igual a la derivada, el f' por su incremento. Ustedes fíjense que es lo mismo, sino que como son funciones de dos variables, entonces vamos a tener derivadas parciales de ambas variables independientes. En este caso, fíjense, vamos a tener la derivada parcial de z con respecto de x por su incremento. Y luego tenemos ya la derivada de z con respecto de y por su incremento en y. ¿Qué es lo que tengo que saber yo? Entonces el incremento en y lo voy a saber y el incremento en x también y sus respectivas derivadas. Por lo tanto, estamos viendo de que la diferencial ya combina su derivada con su incremento. Por lo tanto, ¿qué nos quiere decir eso? De que trata de ser más precisa aún con el tema. Si bien ambas son incrementos, ambas expresan aquí, por ejemplo, diferencial, incremento, pareciera que son sinónimos, pero en realidad es una distancia mínima, ínfima, la que se calcula ya por medio de estos dos métodos. Ya entonces me puede valer el primero o el segundo. Ya, y dependiendo, hay veces, si yo tengo los valores acá, fíjense, son dos métodos diferentes de calcular la distancia esa que existe entre dos puntos. A veces aquí yo derivo, y si tengo los valores de delta x y delta y si tengo yo como estos valores de delta z con respecto de x, la derivada de z con respecto de x, la derivada de z con respecto de y, a mí me va a dar una ecuación ya en función de x y de y. Por lo tanto, yo voy a tener los puntos en x y y, me es más fácil reemplazar y más fácil hallar la diferencia. Al fin y al cabo, el diferencial total con el incremento total a veces son iguales, no varía mucho, por lo tanto ya se considera que son aproximadamente iguales, pero el modo de su cálculo están viendo, tiene mucha diferencia, ¿no? En el primer caso ocupamos la función incrementada menos la función sin incrementar, y en cambio aquí estamos relacionando sus derivadas parciales por sus respectivos incrementos. Bien, entonces vamos a seguir. Su conexión a internet es inestable. ¿Me escuchan bien, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ingeniero, se escucha bien. Un minuto, vamos a salir, vamos a volver a entrar, ya se está acabando el tiempo. Bien, entonces, fíjense que aquí después la diferencial de W es cuando tiene tres variables y la de n variable, que es lo mismo. En la práctica, en la metodología, la forma de cálculo es la misma. Ahora fíjense, hacen la demostración ya del incremento en Z. Dice demostrar que delta Z es igual a, fíjense que aquí ya está relacionando, en delta Z me está diciendo que es igual a diferencial total. Porque el delta Z, oh Dios, no quiere decir. El delta Z es la función incrementada menos la función sin incrementar, ¿no?
aquí la tenemos, lo que decíamos, y toda esta parte no es más que el delta F, ¿no? Que es el diferencial total. Entonces, puro álgebra esto. Son iguales en algunos casos, aproximadamente iguales. Y ustedes están viendo aquí en este cuadrito las variaciones que hay, ¿no? Que al final aquí vamos a llegar fíjense, cuando yo hago la diferencia entre el incremento de Z y el diferencial de Z, aproximadamente da 0. Lo que concluye de que delta, el incremento es aproximadamente igual a la diferencial total. Pero a veces depende de que cómo quiero yo calcular la distancia, cómo me siento más seguro. Sí, ¿no? Y ustedes van a ver dónde ustedes van a poder aplicar. Hay lugares donde, bien jóvenes, continuando. Ahora fíjense ustedes cuando, es que también aquí no todo, hay veces que podemos aplicar nosotros el cálculo del incremento aplicando la ecuación del incremento total, y hay veces de que vamos a tener que obligadamente ocupar el diferencial total, dependiendo del trabajo que estemos haciendo nosotros. ¿Se escucha? Sí, ingeniero. Y a veces pienso de que estoy hablando solo, eso es lo malo de la educación virtual, ¿no? Bien, fíjense este ejemplo. Dice allá la variación del volumen de una probeta sometida a una compresión, dice. Me imagino de que todo el mundo debe saber qué es una compresión. Ya hay unas máquinas que se le llama la prensa. Fíjense ustedes que esta va a ser la mesa y aquí va a haber una probeta. Y esto va a ejercer una fuerza de compresión en ese sentido. Y me está diciendo que ante la altura, ese H de ahí, esa altura que tenía esa probeta era de 30 centímetros. Y un radio ya de la probeta, no lo vamos a dibujar. Ese radio R, que es igual a 7 centímetros, ¿no? Dice, cuando debido a la presión, o sea, esta fuerza de presión que viene aquí en la prensa, que lo va a aplastar, que lo va a comprimir, no sé, ya ustedes verán cómo le entienden mejor a qué palabra se familiarizan más. Dice, su altura va a crecer, dice, esta H va a disminuir.
Bien, entonces dice, su altura decrece a una velocidad, dice, de menos 0,02 centímetros por segundo, y el radio aumenta. Obviamente de que es algo lógico, ¿no? De que cuando nosotros aplastamos una bola de masa, ¿qué es lo que pasa? Se anchea, ¿no? Y así hacemos el pan. Es más o menos el mismo proceso que le va a pasar a esta probeta. Y el radio aumenta, dice, positivamente, dice, ¿no? Su altura negativa y su radio positiva. Y nos dan los valores. Ahora fíjense ustedes que como yo tengo la probeta, un cilindro, el volumen de un cilindro, su fórmula es, nos está hablando del volumen, dice allá la variación del volumen. Si bien van a variar el radio y van a variar la altura, vamos a ver qué variación va a quedar, digamos, cuando yo eche algún líquido ahí para medir el volumen. ¿Ya? El espacio que va a tener esa probeta. Y es pi por r al cuadrado por su altura, que es su fórmula, ¿no? Es una fórmula ya dada de ese tipo de figuras, ¿no? De ese tipo de superficie, perdón. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a derivar, ¿ya? Fíjense que aquí estoy aplicando la diferencial. Alguien me dice, ¿por qué aplico aquí la diferencial y no aplico el incremento, el delta de Z? Nada, jóvenes. Porque se trata del volumen. ¿Eso? Ya, bueno, puede ser, digamos, si es que lo entienden así de volumen, pero en sí estamos viendo de que estamos hablando de una superficie y ya con una fórmula definida. Ya de pi r al cuadrado por la altura. Entonces yo tengo el volumen, fíjense, aquí tengo mi función. En vez de B sería Z, ¿no? Ya así mentalmente. Y aquí pi es una constante. Entonces el X y Y ya sería R, sería el X y H sería Y. Entonces estamos viendo de que esta función del volumen ya está en función de dos variables que la vemos acá, que son las que intervienen el radio y la altura del cilindro. Son sus dos variables que tiene ya el volumen. Por lo tanto, aquí estamos en otro tipo de cálculo donde conozco ya hay una fórmula definida y esta fórmula, por ejemplo, del volumen, ya aplicando, cuando lleguemos a integrarle, vamos a hallar, aplicando la integral, vamos a hallar esta fórmula acá del volumen. Van a saber de dónde sale. Y van a ver de qué ya está definida esa fórmula. El volumen, área, todo eso se calcula aplicando integrales. En este caso una integral doble ahí porque son dos variables, ¿no? Bien, entonces, fíjense de que yo voy a derivar B, la derivada de B con respecto de R por su incremento
aquí tenemos nosotros el incremento en R 0,01 y la derivada de B con respecto de la altura H por su incremento que tenemos en 0,02, que es dato. La derivada, aquí 2R por pi por H, y la derivada con respecto de H, que es lo que va a ser la derivada de X de H1, me queda pi por R cuadrado. Reemplazo yo a esta fórmula del diferencial, me va a quedar, fíjense, 2 pi RH por su incremento. Este incremento es de aquí que viene. Y pi R cuadrado por su incremento en H. De ahí a reemplazar valores, fíjense ustedes. Reemplazo el 7, el 30, el 0,01 y me va a dar a mí 10,12 centímetros cúbicos por segundo. Entonces, esa va a ser la variación que va a tener, que va a perder. No sabemos si pierde o si gana, y cómo voy a saber yo si es que este resultado es igual o es el mismo volumen que tenía como cuando antes de hacer la compresión al cilindro. ¿Cómo lo averiguo yo? ¿Dónde reemplazo? Hagamos un cálculo aquí en B. 7 al cuadrado es 49, ¿no? Sí. Y H 30. 30. ¿Cuánto da el total ahí? ¿Cuánto? 1470. 49 por 30. Pero, a ver, 30 está en centímetros, el otro en centímetros, está en la misma unidad. Entonces, Sí. Sale 4618, ingeniero, multiplicando pi. A por pi más. Sí. 4618. ya, pero ¿qué unidades le da? Centímetros. ¿Centímetros? Centímetros cúbicos porque es volumen. Cúbicos. A ver, a ver. Centímetros. Vamos a reemplazar pi en 3.1416. Aquí tenemos 7 centímetros, perdón. Por 30 centímetros y mi resultado final va a ser centímetro cuadrado. ¿Y eso es volumen? No. No, ese es área. ¿Sí? No. ¿Cómo comparo yo? El radio está elevado al cuadrado. Sí, el 7 está Por elevado. eso sale cúbico. Ah,
Es porque el radio está elevado al cuadrado. Ahora recién, ¿no? Se suma un exponente y queda cúbico. Ahora recién están despiertos, ¿no? ¿Y cuánto da entonces? 4.000, ¿cuánto era? 4.618,15, ingeniero. Ya fíjense, 4.618.15. Ya, pero esto solamente es volumen, ¿no? El volumen inicial es eso. Y fíjense, cuando yo lo comprimo, ese cilindro lo aplasto, va a haber una velocidad, ya, con la que esta fuerza de la prensa, esta es una prensa, ya que lo va a aplastar, es como esos camiones de basura que comprime la basura, ¿no? Para que cada vez entre más y más y más y más, ¿no ve? Es el mismo caso. Fíjense ustedes de que con esta, porque existe una velocidad aquí, el hecho de moverse de un punto a otro, ya hay una velocidad, hay un movimiento, entonces ustedes han llevado física, entonces eso es dinámica. Y fíjense ustedes que pierde, ya va a perder esta cantidad de espacio, ¿no? Con esa compresión que le va a aplicar. Bien, jóvenes. Y ahora, ahí tienen otro ejemplo. Aquí el 3, por ejemplo, allá el diferencial y allá el incremento de esta función. Tienen Z. Cuando a mí me den una función, fíjense, ahí yo puedo aplicar el incremento, el delta de Z. Y también puedo aplicar el diferencial de Z. Porque lo puedo. Pero cuando yo tengo así ejercicio de aplicación ya de fórmulas definidas, entonces ahí fíjense que no tenemos aparte de que nos es más seguro aplicar la derivada, ¿no? Porque la derivada, uno de sus principales es el cambio ya de la razón de la variación. Eso es lo que mide la derivada y por eso es más exacto y más preciso en el ejercicio de aplicación aplicar el diferencial. Entonces ahí tenemos el diferencial, su formulita. Aquí falta el delta de y que se lo comió el texto. Aquí tenemos las dos derivadas. Y fíjense, facilingo, ¿no? Llega lo que le decía anteriormente yo. Aplicó y ya tiene resultado ya directo y reemplaza nomás los valores. Qué sé yo, le digan en el punto P igual 4,5, como le decía. Y reemplaza en X4, en Y5, le van a dar el valor de la variación en X, la variación en Y ya tienen su resultado en dos patadas, como se suele decir a veces.
Bueno, eso es lo que hice. Bien, entonces, y ahora fíjense acá. Cuando yo aplico el delta de F, ya aprendimos allá arriba el reemplazo que hacemos en la función incrementada menos la sin incrementar. Y fíjense los pasos que tienen que hacer de reemplazo, la reducción de términos, simplificación. Al final, fíjense que el resultado, llego al mismo resultado, 3x cuadrado menos 6xy cuadrado por delta de x. Y arriba también me da a mí 3x cuadrado menos 6xy cuadrado por delta de x. Entonces, estamos viendo de que dice calcular de diferencial de f resulta bastante sencillo y rápido, lo que le venía diciendo. Sin embargo, calcular el incremento resulta moroso, rutinario y extenso. Las funciones, dice, ¿no? El diferencial ya total de la función y el incremento de la función expresan, el incremento total de la función expresan cantidades bastante pequeñas, por lo que se puede considerar a delta de f como una operación de la diferencial total, como ya se demostró anteriormente, ¿no? Y aquí tenemos los cálculos aproximados. Se llama así a una aplicación del diferencial total e incremento total, tomando en cuenta que cuando no se tenían sistemas computarizados facilitaban los cálculos complejos con una aproximación bastante aceptable, como se ilustra en los siguientes casos. Si la función es de una variable, ustedes ya han visto en cálculo 1 que la diferencial de y es la derivada por su incremento, y su incremento en y es lo que ya venimos diciendo, el incremento, la función incrementada menos la sin incrementar. En dos variables va a ser lo mismo, en tres el mismo paso, el mismo método. Ahora fíjense ustedes que es un ejemplo que nos dan, dice hallar el valor de seno de 42 grados más coseno de 61 grados más tangente de 32 grados. Dice, buscando funciones trigonométricas para ángulos notables, f de x, y, etc., ¿no? Entonces, tenemos el seno de 45 más el coseno de 60 más la tangente de 30. Luego tenemos acá seno de x, coseno de y, más tangente de z. Estamos viendo de que x, estamos partiendo con ángulos conocidos, ¿no? Fíjense de que x 45 grados, y 60 y z 30. Por lo tanto, y aquí nos están poniendo que el incremento es negativo en este caso. Aquí en y es 1 y en z es 2. Ponen su fórmula a usar, fíjense, de la función incrementada, ¿ya? Va a ser igual, dice, al diferencial total, que es lo que expresa esto de acá, y estamos encontrando la derivada de f, la derivada de y la derivada de z
Fíjense acá en el seno de X es coseno de X, aquí en el coseno de Y menos seno de Y, y la tangente es la secante cuadrado. Luego reemplaza. Esto reemplazo solamente y al final nos da 1.7788. Y aquí dice, no, hoy en la actualidad podemos calcular el valor verdadero sin ningún problema y es el siguiente, seno 42 más coseno de 61 en la calculadora directamente nos da, fíjense, aquí nos estamos aproximando, lo único que varía son los tres últimos dígitos, 145, no, los últimos cuatro, ¿no? A ver, 77, 88, hasta ahí es todo igual. De ahí tenemos más o menos 60, 145 y aquí tenemos 09579, por lo tanto aquí está un poquito más grandecito que lo que saca la calculadora, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo que es el valor de hallar una raíz cuadrada de estos valores y nos dan el dato. Este 6.2 es X, 7 es Y, está elevado al cuadrado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace? Como se plantea antes para los cálculos aproximados. Agarro la parte entera, en este caso cuando era ya grado, 62, ¿qué más decía? A ver, 42, 61, 32 son. Entonces, el seno de 45 grados, 15, 30, 45, entonces son ángulos conocidos que rápidamente, o el 45 y 90, en este caso el coseno de 60 y el tangente de 30, que son valores que de ahí viene la diferencia, ¿no? De que estamos nosotros redondeando para poder hacer el cálculo de manera más rápida. En este caso, 6.2, estoy poniendo que X igual a 6. ¿Y cuánto es su incremento? De su variación. Porque 6 más 0,2 es los 6,2 que tengo aquí. Aquí estoy poniendo 8, lo estoy redondeando. Menos 7.7 va a haber un incremento negativo, una diferencia negativa de 0,3. Y luego, fíjense, aplica la fórmula, halla su derivada y luego lo único que hace es reemplazar los valores y da 9,88. Y ustedes en la calculadora directamente, si calculan, o va a dar igual o va a estar bien aproximado. Y vamos a quedar el error y vamos a ver la clase y luego entramos a derivadas parciales de orden superior de funciones explícitas. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Hola, hola. No, ingeniero. Bueno, entonces seguimos el avance en la próxima, ya el lunes, ¿no? Sí, lunes. El lunes es feriado, jóvenes. ¿Vamos a pasar clase o no vamos a pasar clase? ¿Cómo quieren? No pasemos. Hay que respetar, ingeniero. Es feriado el lunes, no se pasa clase. Así nos ponemos a hacer el práctico. Ya nos vemos el miércoles, entonces, bueno, ya pasen un buen y lindo fin de semana, van a tener